Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este, hermanos, es el último mensaje de la serie ¿Quién es Dios? Es el 15º mensaje cuyo título es lo que dice ahí en el versículo, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es uno. Uno es. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Que sea el último mensaje de la serie no significa que Dios sea exactamente 15 mensajes predicados, 15 temas. No lo es. Dios es mucho más. Nos bastaría toda la vida por conocer, entender quién es Dios. Pero antes, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, que nos permites llegar hasta el final de esta serie. Sabemos, Padre, que tú eres infinitamente grande y nos bastaría o no nos alcanzaría, Señor, toda nuestra vida terrenal para conocerte. Pero creemos que tu palabra, Señor, nos muestra, nos revelas quién tú eres y de alguna manera, Señor, nosotros logramos entender poco a poco lo grande de tu magnificencia, de tu poder, de tu amor, de lo que tú eres, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hora con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es uno. ¿Qué significa? En esta noche quiero hablar acerca de 3 aspectos, al menos de lo que significa que Dios es uno. 3 aspectos o en 3 sentidos. ¿En qué sentido Dios es uno? En primer lugar, Dios es uno en el sentido numérico, el sentido más simple, ¿no?, de la unidad. Número 2, Dios es uno en cuanto a sus atributos. Y número 3, Dios es uno en cuanto a las 3 personas de la Trinidad. Vamos a empezar con el primer punto. Dios es uno en el sentido numérico. Esta cita que hemos leído de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es citado por Jesús un día que fue interrogado por un escriba. Marcos capítulo 12, versículo 29, dice así: Jesús le respondió. Bueno, la pregunta sería, ¿a quién le respondió? Jesús le respondió a un escriba que le había preguntado cuál es el primer mandamiento de todos. Esa era la pregunta. El escriba le había hecho tenía él esa inquietud. ¿Y cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, versículo 29 de Marcos 12, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la respuesta de Jesús. Jesús está citando Deuteronomio. Es interesante cuando ahí Jesús le dice, oye, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, primero oye. Y eso es importante, no podemos pasarlo por alto, no podemos saltarnos esa palabrita, porque si nosotros no prestamos atención a lo que Dios va, podemos nosotros tomar acciones equivocadas. Yo recuerdo cuando era niño y estaba en el televisor jugando el Atari. ¿Conocen el Atari? Bueno, es un artefacto para hacer juegos en la televisión, ¿no? Y mi mamá me decía, ve a la tienda, necesito que compres limones. Y yo en el Atari jugando. Y ve a la tienda a comprar limones. Ya, mamá, ahorita voy. Entonces mi mamá me decía, lo necesito urgente. Yo dejé el juego y me fui a la tienda, pero pensando en el juego, ¿no? En el nivel que viene y todo lo demás. Y cuando llego a la tienda, ¿qué me dijo? Y compré huevos. Y llegué a la casa con huevos, ¿no? Y mi mamá me dijo, yo te dije limones. Entonces, si yo fui a la tienda, ¿obedecí o no obedecí? ¿Obedecí a mi mamá o no? Fui, pero traje otra cosa. Se puede decir que no obedecí. O sea, una media obediencia, al final no traje lo que ella quería, no fue una obediencia en realidad.
Porque lo primero que ella necesitaba es que yo oyera. Oye, deja de jugar, presta atención. Y si es posible, mírame, ¿no? Mírame a los ojos. Ve a la tienda y compra esto, necesito. Entonces, cuando Dios dice aquí en Deuteronomio 6:4, oye, hay muchos pasajes en la Biblia donde hemos leído, el que tiene oídos para oír, por sentido común, oiga, ¿no? Dios nos ha dado oídos, pues hay que oír, para eso son los oídos, no para sentarnos en los oídos, ¿no? Entonces, oiga bien, oiga. Y aquí nosotros tenemos que llegar a entender la magnitud de lo que significa que Dios es uno, comprender, pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. ¿Qué significa que Dios es uno? Entonces Jesús citó este versículo de Deuteronomio 6:4 y en el versículo 32 de Marcos 12, le responde el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, ¿no? Entonces este escriba responde y dice, bueno, como que si le estuviera tomando examen a Jesús, ¿no? Él está como de profesor y dice, buena respuesta, has acertado con la respuesta. Bien has dicho, verdad has dicho, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, nosotros no vamos a analizar el diálogo y el contexto de lo que Jesús está hablando con este escriba. Nosotros queremos apuntar lo que significa que Dios es uno. Y hermanos, lo que pasa es que el monoteísmo, y eso es lo que nos dice el comentario del Diario Vivir, que el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, era la característica distintiva de la religión hebrea. Muchas religiones antiguas creían en muchos dioses, pero el Dios de Abraham, en singular, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de toda la tierra, es el único, es el verdadero. Y esto era muy importante para Israel porque estaban a punto de entrar a la tierra, la tierra prometida, pero que estaba habitada por un pueblo que creía y adoraban en muchos dioses. Y no solamente que iban a entrar a un lugar donde la gente adoraba muchos dioses, sino que salían de Egipto, de un lugar donde también adoraban muchos dioses. Entonces el monoteísmo era lo que los iba a distinguir entre las naciones y entre los pueblos de aquel lugar. No sé si a ustedes se han topado con personas, nuestros abuelitos o las personas de antes, que en su familia tenían pues 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos, ¿no? Y a veces los abuelitos le preguntan a una pareja joven, no se han casado, ya llevan ciertos años, y le dicen, ¿y cuántos hijos tienes? Tenemos 1, dicen. Y con cierta, no sé si tristeza o qué, le dicen, 1 nada más, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Porque si es tener 8 hijos, tener 10 es para ellos lo más gratificante, lo más lindo, no sé. Quieren tener de repente el equipo de fútbol con todos sus hijos, ¿no? 1 nada más, como con tristeza. Bueno, los pueblos que veían llegar a una nación, a los hebreos, y que esos hebreos tenían un solo Dios, tenían ese sentido, ¿no? Que 1 nada más. Nosotros tenemos un montón de dioses, o sea, se sentían superiores por tener muchos dioses, ¿no? Así como los padres de antes que se sienten muy felices por tener muchos hijos, ¿no? Entonces, ese era el sentido. Dios les hace ver a su pueblo que van a entrar a una tierra donde tienen muchos dioses, pero les dice a ellos, oye Israel, ¿no? Número 1, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, Zacarías capítulo 14, versículo 9. Vamos por favor al libro de Zacarías. Dice la Escritura, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Fíjense, hermanos, y aquí es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué en Deuteronomio dice que Jehová uno es en tiempo presente, pero en Zacarías dice Jehová será uno en tiempo futuro, ¿no? En aquel día, tiempo futuro, Jehová será uno. ¿Por qué? ¿Por qué esa distinción? Hermanos, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo presente,
las personas suelen poner su confianza en muchos dioses. El tiempo de hoy, por ejemplo, el hinduismo en la actualidad considera a miles y miles de dioses. Pero hermanos, llegará el día, cuando nuestro Señor venga, donde Dios será reconocido como único y no habrá lugar para la adoración o la creencia de otros dioses. En el tiempo de hoy sí lo hay, porque los hombres han inventado sus dioses, como que da lugar, pero se llegará el día en donde no habrá lugar para que los hombres inventen o crean en muchos dioses. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este versículo es un poco extraño porque pareciera que nos da la idea que existen muchos dioses y que entre todos los dioses, fulano, sultano, mengano, Jehová y el siguiente y otro, ¿no? Dice, ¿quién como tú entre los dioses? Como si existieran varios dioses, ¿no? Como cuando existe, por ejemplo, un grupo de, por decir, pintores o de músicos y destaca uno, que es un genio, un fenómeno, un niño de 6 años, 8 años tocando el piano maravillosamente y destaca entre los músicos y dice, mira, no hay otro como él. Hay muchos músicos, pero él fuera de serie. Es decir, no que existieran muchos músicos o muchos pintores. Entonces este versículo pareciera como que existen dioses y Jehová entre ellos no hay como él, como si fuera único en su género. Y lo que pasa, hermanos, es de que está hablando de dioses inventados, de dioses fabricados, de dioses a los cuales los hombres le han dado ciertos atributos, le atribuyen ciertas cosas para adorar. Pero no existen. En realidad existen en la mente de aquellos que han creado estos dioses. Y por eso, hermanos, que recordarán ustedes cuando Labán era el suegro de Jacob. Labán poseía muchos dioses. Llegó el momento en que Jacob quería regresar a su casa. Habían pasado muchos años trabajando para su suegro y él decía, ¿cuándo llegará el tiempo en que yo trabaje, ¿no?, para mi casa? Entonces ya había tenido un primer intento de irse, fracasó. En el segundo intento dijo, me voy calladito, sin decirle nada a mi suegro. Tomó a sus esposas, él tenía 2 esposas, las hijas de Labán, y se fueron. Y se fueron en un momento en que Labán no estaba en casa. Esta historia, y podemos leer el versículo 19 de Génesis 31. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Raquel era estéril. Jacob se había casado con Lea, la hermana mayor. Lea le daba hijos, Raquel no podía darle hijos. Pero Labán era un hombre idólatra y Raquel era idólatra. Y Raquel ponía su confianza en esos dioses, por eso que se los llevó. Y no me extrañaría que Raquel ciertos días, no sé si todos los días, entrara a aquel lugar sagrado, consagrado por su padre para inclinarse ante estos dioses. Y yo creo, me imagino aquí, porque no nos dice la Biblia, que Labán tenía en su casa, no sé si en su sala, un lugar muy importante, una mesita con su mantelito, sus dioses, varios, no sé si 2, 3, con sus velitas. Como aquellas familias que tienen en su casa, usted ha visto cuando entra a su jardín y hay una gruta, y ahí está el muñequito de yeso, ¿no? En los parques también hay, ¿no? En las urbanizaciones, ahí está la urbanización, el parque y la gruta, la Virgen, el santo tal. Entonces Labán tenía un altar y tenía sus dioses y Raquel los robó y se los metió en su equipaje y se fueron. Y cuando Labán regresa y se entera que Jacob se ha ido con sus hijas y con sus nietos, bueno, cogió varios hombres y fue a la persecución. Pero lo primero que él notó es que no estaban sus dioses. No entraría a su sala y el altar vacío, no están los dioses. Y eso le indignó. Y lo que él pensó es que Jacob se había robado los dioses. Y fue en la persecución. Y ahí vamos al versículo 30, Génesis 31, cuando Labán
lo encuentra a Jacob y le increpa y le dice muchas cosas. Pero entre aquellas cosas le dice así: y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Mis dioses, me hurtaste tú. Fíjense, hermanos, qué ridículo, ¿no? Dioses que se pueden robar. Dioses que no se pueden defender del ladrón. Qué ridículo, ¿no? Y entonces sabemos la historia, ¿no? Que Jacob le dice, bueno, al que tú encuentres que tenga tus dioses, que muera. Jacob no sabía que Raquel los tenía, pero Raquel era hábil. Entonces Raquel había bajado el asiento del camello, un asiento de cuero seguramente, y a los diosesitos los había puesto debajo. Y había puesto una manta y se había sentado ahí. Y cuando entró su padre a su tienda, dijo, padre mío, discúlpame, no me puedo parar para saludarte porque estoy con el mal de las mujeres, ¿no? Estaba con la regla, según ella, mintiéndole a su padre. No me puedo parar, padre. Y él buscó y no sabía que los diosesitos estaban ahí escondidos. Hermanos, eso es tan ridículo que nos lleva a recordar lo que el Salmo 115 nos dice en los versículos del 3 al 8. Busque, por favor, hermanos, Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Podrían ser madera, podrían ser yeso, podrían ser de piedra, etcétera, ¿no? Son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Estaba viendo un video hace poco, hermanos, de unas tradiciones que celebran los pueblos. Sacan a la Virgen en su anda y sacan al niño Jesús en su anda. Y va por la ciudad. Y el encuentro del niño Jesús con la Virgen es extraordinario porque han ensayado los que cargan, han ensayado y corren. Y ahí se ve el niño Jesús a toda velocidad para encontrarse con la Virgen. Entonces cuando ya están frente a frente, los que llevan a la Virgen, los dos de adelante se agachan y hacen que la Virgen se incline como saludando al niño. Igual con el niño, ¿no? Se agachan los dos de adelante, el niño así, y se saludan los dos, ¿no? Y digo, pero qué increíble. Y vi otro video donde en una fiesta de un pueblo, también pagano, adoradores de ídolos, ¿cómo podía ser posible para ellos que sus dioses no se divirtieran, no bailaran? Y sacaron a bailar a sus muñecos, a sus ídolos pues. Y habían ensayado una coreografía que los muñecos se hacían así, bailaban con la peluca que se hacía y parecía que se venía al suelo el dios de ellos. Y claro, a nosotros nos causa risa, nos causa preocupación, extrañeza, es un sentimiento de, ¿pero qué tiene esta gente? Y si usted los ve bien, son gente que a lo mejor muchos son universitarios, ingenieros, abogados, es gente intelectual, pero como que su mente está nublada y tapada, porque se han fabricado con sus propias manos sus ídolos, sus dioses, a quienes los adoran y les veneran y les rinden pleitesía y confían en ellos para que les hagan algún milagro. Y eso es lo que quería hacer Raquel. Raquel no los llevaba de adorno para ponerlos ahí en la ventana de su sala. No, ella los llevaba porque quería postrarse, adorarlos, pedirles un hijo que les concediera su deseo. Eso es lo que nos asombra. Pero nuestro Dios, y aquí leemos nuevamente Éxodo capítulo, vamos a recordar, ya lo leímos hace un momento, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, entre todos estos dioses inventados por los hombres, hechos de arcilla, de piedra, de lo que fuera, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Porque no había otro y no hay otro como Jehová, que hizo los portentos para sacar a su pueblo Israel de Egipto con las plagas, para avergonzar a todos los dioses de Egipto y luego para avergonzar a los dioses de las naciones cananeas, de los cananeos. No hay otro como nuestro Dios. Dios es único y además es uno en el sentido numérico. No hay más, hermanos. El resto son inventos. Los de la mitología griega son dioses inventados. Los dioses de los incas, inventados. Todo eso es invento de los hombres, aunque tengan ellos la devoción de postrarse y adorarlos. Vamos al segundo aspecto en cuanto Dios es uno. Número 2, en cuanto a sus atributos. Entonces, hermanos, número 1, Dios es
uno en el sentido numérico. Número 2, Dios es uno en cuanto a sus atributos. Vamos a recordar un poco los atributos de Dios. Ya hemos estado en esta serie compartiendo sobre ya 14 mensajes de lo que quién es Dios. Se han mencionado muchos de sus atributos. Vamos a recordarlos, ¿le parece? ¿Qué le parece si me ayuda usted? ¿Quién es Dios? Dios es eterno. ¿Qué más? ¿Qué más? Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es sabio, Dios es, ¿qué más? Justicia, amor, omnipotencia, omnisciencia, celoso. Dios es un Dios que tiene ira, fuego consumidor, misericordioso, veraz, inmutable, etcétera, etcétera. Muchas cosas es Dios. Todos estos atributos, hermanos, son uno en Dios. Dios es uno en cuanto a todos sus atributos. Quiero acá citar lo que Wayne Grudem dice. Grudem define la unidad de Dios. La unidad de Dios dice así: Dios no está dividido en partes y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. Es decir, la unidad de Dios, o que Dios es uno, es un atributo más de parte de Dios, pero que tiene que ver con se le conoce como la simplicidad de Dios, la simplicidad. Pero la palabra simple en el sentido de no complejo, en ese sentido la palabra simple. Ahora bien, los teólogos suelen evitar usar la palabra simple porque puede confundirse con otro término que significa no inteligente, como lo usa Proverbios, ¿no? Cuando Proverbios dice oídos simples, ¿no? Él les dice oíd gente que no tiene entendimiento. Pongan atención. Es por ello que se prefiere usar la frase la unidad de Dios y no la simplicidad de Dios. Ahora, no hay ilustración que nos pueda ayudar a entender esto. Lejanamente, una ilustración pues muy vaga, muy lejana, ¿no? Para entender esto de la unidad de Dios en cuanto a la unidad de sus atributos. Son muchos los atributos de Dios. Los inventos de antes. Antiguamente, por ejemplo, los vehículos, si usted no sabía, o al menos los hermanos mayores saben, nos recordarán que los vehículos de antes, para hacerlos encender, usaban una manivela para que prenda el vehículo. ¿Sí sabían o no? ¿No? Entonces ahí lo hacían arrancar al vehículo. Muy complejo. Pero con el correr de los años todo se ha hecho más simple, ¿no? Se mete una llave, se gira y se prende el auto. Muy simple. Las computadoras de antes, muchas máquinas, toda una habitación llena de máquinas, una pantalla y una computadora, demasiado complejo. Pero con el correr de los años, ahora usted abre un aparatito, ¿no? Una laptop, una tablet, todo es digital, en la pantalla usted aplasta y todo es simple. Pero eso que sea simple implica que detrás de esa simplicidad hay un mundo de cosas, de la tecnología que nosotros no comprendemos, pero a nuestra mano nos resulta simple. Repito, esta ilustración es muy vaga para entender lo que significa la unidad de Dios en cuanto a todos sus atributos. ¿Eh? Dios es uno. Ahora, para una mejor comprensión, vamos a hablar entonces acerca de los atributos de Dios relacionados a este punto de la unidad. Primero, cuando la Biblia habla acerca de los atributos de Dios, nunca la Biblia va a resaltar o a destacar un atributo más importante que otro. Usted no va a encontrar un versículo en la Biblia que diga, y entonces el más importante de los atributos de Dios es su santidad. Y el menos importante sería su justicia. O sea, no hay versículo que distinga y ponga algún atributo como el más importante. Número 2, por ejemplo, cuando en 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y en 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor, esto no debe entenderse que una parte de Dios es luz y otra parte de Dios es amor. No se debe entenderlo así. No se debe entender que Dios parcialmente es luz y parcialmente es amor. No, no lo es. No es así. Número 3. Tampoco debemos pensar que Dios es más luz que amor. No. Sino que Dios al mismo tiempo es luz y al mismo tiempo es amor y al mismo tiempo es misericordioso, bondadoso, sabio, eterno, de igual medida. Ya no hay ningún atributo más grande, más amplio. Cuarta cosa,
Otra de las cosas que debemos de corregir es pensar que Dios es una colección de atributos. Imagine usted un círculo y queremos decir, bueno, aquí Dios y dentro de Dios otros círculos pequeñitos. Amor, justicia, misericordia, santidad, benignidad, sabiduría, etcétera, etcétera. No, Dios no es una colección de atributos, no lo es. Y otro aspecto importante es que no debemos pensar que los atributos de Dios sea algo externo a Él. Como que aquí tenemos a Dios y fuera de Él y alrededor de Él están todos sus atributos. Tampoco es así. Tampoco debemos pensar que Dios en algún momento de la historia destaca uno de sus atributos. Por ejemplo, la justicia. No vayamos a creer que Dios en el Antiguo Testamento manifestaba su justicia y en el Nuevo Testamento manifiesta su amor. No, tampoco. El mismo Dios de justicia del Antiguo Testamento es el mismo Dios de justicia en el Nuevo Testamento. Y aunque en el Antiguo Testamento manifestara su justicia de manera más drástica, porque yo he oído, hermanos, decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, un Dios que mandaba fuego y azufre para castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero el día de hoy, cuando usted ve los colectivos que salen en su desfile de su orgullo, no vemos descender fuego y azufre. Entonces la gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios airado, el Dios fuego consumidor, el Dios celoso, el Dios que manda fuego y azufre. Pero el Dios del Nuevo Testamento y de nuestros tiempos es el Dios de gracia, de misericordia. Y no debemos entenderlo así. Es un error. Usted ha oído acerca del trastorno bipolar. Hay personas que sufren de esto, ¿no? ¿Qué es el trastorno bipolar? Personas que experimentan emociones al extremo. Bipolar, de dos polos, van a un polo extremo y van al otro polo. En un momento se sienten o en un tiempo pueden sentir o manifestarse el síndrome maníaco extremo. Puede durar un día, una semana, un mes, pero en el otro extremo pueden sentirse sumamente depresivos. Van al otro extremo. De aquí para allá. Bueno, Dios no es así. Dios no es bipolar. No es que Dios esté airado en un extremo, en un momento de la historia y luego esté pasivo, lleno de amor y de misericordia, en otro extremo y en otro tiempo, en otro momento de la historia. No es así, mis amados hermanos. En este sentido, podemos entender que Dios es una unidad, una persona unificada y completamente integrada, y que es infinitamente perfecta en todos sus atributos. ¿Ya? Todos los atributos, por igual medida, son de Dios, le pertenecen y en esencia son Él mismo. Entonces, hermanos, es un error preguntar a las personas y a veces se suele hacer esta pregunta de manera consciente o inconsciente. ¿Para ti quién es Dios? O las personas sin que les pregunten expresan y dicen, bueno, para mí Dios es ... y dan su opinión acerca de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y algunos dirán, para mí Dios es el Dios de amor. Lleno de amor, me acepta tal como soy y desde luego Dios es amor y nos acepta tal como somos. Pero decir que solamente Dios es amor lleva a ese extremo de creer que Dios, por ejemplo, sería incapaz de enviar a las personas al infierno. ¿Cómo un Dios de amor puede enviar a muchas personas al infierno? No puede ser. Y entonces surge ahí una religión, una secta que niega la existencia del infierno bajo la premisa que Dios es amor, amor y amor. Nada más que amor. Otros dirían, para mí Dios es un ser tirano, justiciero, distante. Dios está siempre enojado. Y por eso surge una religión por medio de la cual se puede acercar a Dios, no directamente. Hay que acercarse primero a la madre del Salvador, a ella, porque ella es bondadosa, como mujer comprende nuestros sufrimientos, como madre que es, ella le hablará a su hijo, le hablará al corazón de su hijo, y su hijo recién podrá presentarse ante su padre que está airado y enojado, pero que el hombre se presente ante Dios, eso es imposible, porque es un Dios molesto. Hay que aplacarle la ira, pero por estos mecanismos, primero por la madre del Salvador, la madre a su hijo, y su hijo recién al Padre. Otros dirían, para mí, Dios es sobre todas las cosas santo, colocando así este atributo de la santidad como el más importante de todos. Y así podemos seguir y enumerar uno tras otro de sus atributos. Pero no, mis hermanos.
Dios es perfecto, íntegramente uno. La unidad en todos sus atributos es que todo Dios es en sí mismo amor, no una parte. En sí mismo es justicia, todo en su ser, en su esencia. Misericordia, eterno, todopoderoso, omnisciente. Bien, hermanos, vamos al punto número 3. Dios es uno en cuanto ahora vamos a hablar de las tres personas de la Trinidad. Surge la pregunta, ¿y qué acerca de la doctrina de la Trinidad? ¿Acaso la doctrina de la Trinidad enseña que hay tres dioses? ¿Acaso en algún momento de la eternidad Dios dejó de ser uno para convertirse en tres? ¿Cuándo comenzó a ser un Dios trino? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero es una doctrina que se respalda en muchos versículos de la Biblia. Muchos versículos nos dan claridad y luz para entender que hay un Dios trino. Hay cosas que debemos comprender respecto a esta doctrina. Primero, Dios siempre ha existido por toda la eternidad como un Dios trino. Nunca Dios empezó en algún momento a ser trino, siempre lo fue desde la eternidad. Número 2, todos los atributos ya mencionados pertenecen a las tres personas de la Trinidad. Y precisamente porque Dios es uno, no podríamos afirmar que el atributo de ser todopoderoso es del Padre, el atributo de amor es del Hijo y el atributo de misericordia es del Espíritu Santo. No podríamos decir eso, sino que todos los atributos les pertenecen exactamente a las tres personas de la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son en su misma esencia todos los atributos que ya hemos mencionado. Otra cosa, hermanos, no existe una competencia entre las personas de la Trinidad en querer demostrar quién es más misericordioso, ¿no? No están compitiendo. ¿O quién es más amoroso? Bueno, vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos hablan y nos dan, en el Antiguo Testamento ya hay indicios acerca de la Trinidad. Este pasaje muy conocido, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, etcétera, etcétera. Y dijo, singular. Y dijo singular, hagamos plural. Ahora, la palabra Dios es Elohim. Y Elohim es una palabra plural. Y dijo Dios. Otro pasaje, Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjese esta pregunta. ¿A quién enviaré? Singular. Yo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Plural. ¿No? Ahí está la pluralidad. Gramaticalmente sería incorrecto, ¿no? Nuestra profesora de gramática nos diría, mala pregunta. ¿A quién iremos? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Sería gramaticalmente lo correcto, ¿no? Pero no es así. ¿A quién enviaré? Singular. ¿Quién irá por nosotros? Plural. Indicios. Pero es en el Nuevo Testamento donde tenemos la doctrina de la Trinidad mucho más puntual, mucho más exacta, mucho más clara para nosotros. Y ahí está el pasaje conocido de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos claramente, ampliamente, la Trinidad, Dios trino. Y en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, 2 de Corintios 13, 14, dice así, la gracia del Señor Jesucristo, número 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Están todos despedidos, hermanos? No, todavía. Bueno, es una cita bíblica que se usa para terminar el culto, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos la Trinidad en este pasaje, ¿no? Y hay tres declaraciones que resumen la enseñanza bíblica respecto a esta doctrina. Y las tres declaraciones son las siguientes. Número 1, Dios es tres personas. Número 2, cada persona es plenamente Dios. Y número 3, hay un solo Dios. Ahí como que la ecuación, nuestro cerebro como que nos costaría un poco entenderlo, ¿no? Y se han dicho muchas analogías
pero en realidad ninguna ayuda, ¿no? El trébol nos ayuda a la Trinidad, o el agua en sus tres estados, ¿no? Líquido, ¿no? En realidad no ayuda mucho, hermanos. Pero estas tres frases son ciertas porque la Biblia nos lo habla y nos lo dice claramente. Número uno, Dios es tres personas. Esto quiere decir que el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo tampoco es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Bueno, primero, el Padre no es el Hijo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 leemos así. Hijitos míos, está hablando aquí el autor que es Juan. Juan dice, hijitos míos, a la iglesia, ¿no? Estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es una persona, y el abogado es Jesucristo, que es otra persona. Distintos, dos personas distintas. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, la persona de Jesucristo, está hablando de Cristo, intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el Padre, una persona distinta. El Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es decir, Jesucristo está hablando. Una persona está hablando de otra persona que enviaría otra persona. La persona del Hijo dice que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, sería enviado por la persona del Padre. Entonces, Dios es tres personas. Y la cita que ya he mencionado hace un momento, que es clave, Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de una persona, el Padre, y de otra persona, el Hijo, y de otra persona, el Espíritu Santo. No son tres nombres de una persona, son tres personas distintas. Yo sé que entre nosotros de repente habrá alguien que tiene tres nombres. ¿Alguien tiene tres nombres? Yo también tengo tres nombres, ¿no? Imagínense que yo mando un regalo a alguien. En el nombre de Cristian llega esta caja. ¿De quién? De Luis. Mi segundo nombre es Luis. ¿De quién? No voy a decir mi tercer nombre, ¿ah? Pero no, porque ahí sería una persona enviando en sus tres nombres. No, con Dios no es así. Aquí no se trata de una persona con tres nombres, son tres personas distintas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, primera cosa que debemos entender, Dios es tres personas distintas. Número 2, cada persona es plenamente Dios. Número 2, cada una de esas personas es Dios. Bueno, resulta muy claro para nosotros entender que el Padre, la persona del Padre, es Dios mismo, evidentemente, desde el primer versículo de la Biblia, donde Dios creó los cielos y la tierra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se presenta a Dios el Padre como el soberano en todo, ¿no? En donde inclusive Jesucristo ora en el Padre nuestro, está dirigiéndose a Dios. Entonces, el Padre es plenamente Dios, pero el Hijo también es plenamente Dios. La cita bíblica es Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el Verbo, y está hablando de Jesucristo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo también era Dios. Cristo es Dios. Una cita más clara que nos habla de que Jesucristo es Dios es Juan capítulo 20, versículo 28. Cuando el incrédulo Tomás, por fin, la segunda vez está presente y Jesucristo ha resucitado y le dice, a ver Tomás, mete tu mano acá, mira que yo soy, mi costado, mira mis manos, palpa mis manos. Entonces Tomás le dice, Juan 20, 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesucristo no lo refutó, no le dijo, no me llames Dios, no le refutó. Tito 2:13 también. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La persona de Cristo es Dios. Y así, otras citas, muchas citas más. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo también es plenamente Dios.
Mateo 28, 19 pone en la misma categoría al Espíritu Santo, igual que el Padre, igual que el Hijo. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ya sabemos que el Padre es Dios, en el nombre del Hijo sabemos que el Hijo es Dios. Y al colocar el Espíritu Santo junto a estos dos, es porque lo coloca en la misma categoría de Dios. La cita bíblica no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel, porque el Arcángel Miguel es una categoría totalmente distinta. No podría ser así. Hechos capítulo 5, versículo 3, versículo 4 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y el versículo 4 dice: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Y sin embargo, mis amados hermanos, al comprender que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que son tres personas distintas, no podemos concluir que son tres dioses diferentes. Y eso es ya lo que nuestro cerebro ahí capaz nos cuesta un poco comprender, ¿no? Y sin embargo, hermanos, estas tres personas diferentes son un solo Dios. Grudem dice: las tres personas diferentes de la Trinidad son una, no solo en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que son una en esencia, una en su naturaleza esencial. En otras palabras, Dios es solo un ser, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Por eso que Isaías capítulo 45, versículo 5 y 6, dice así: y yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Y también los versículos 21 y 22, Isaías 45, 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo? Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más, no hay tres dioses. Entonces, tres cosas son importantes, mis amados hermanos. Y aunque son tres personas y cada persona es plenamente Dios, no hay tres dioses, sino solamente uno. Y llegando a este punto, hermanos, del mensaje, y como lo dije al inicio, hoy día cerramos la serie, ¿no? ¿Quién es Dios? Bueno, para conocer a Dios, hermanos, va mucho más allá de tener datos en nuestro cerebro. Conocer a Dios no significa conocer la lista de sus características, como cuando usted va al médico y el médico dice talla 1,74, peso 60 kilos, grupo de sangre O positivo, ¿no? Etcétera. O sea, conocer a Dios va más allá de conocer la lista de sus atributos. ¿Quién es Dios? Misericordioso, todopoderoso, santo, justo. Va más allá de conocer la lista de lo que Él es. Conocer a Dios, hermanos, tiene que ver con profundizar en una relación con Él. Y aunque la serie acaba hoy, mis palabras de exhortación para cada uno de nosotros, me incluyo ahí, es poder lograr alcanzar esta relación que Dios quiere que tengamos con Él para conocerle más profundamente a este Dios del cual hemos hablado en estos 15 mensajes. Conocerle de manera relacional, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal, Dios te habla directamente a ti y te conoce tal como tú eres. Conoce tus pensamientos, tu sentar, tu levantarte, tus anhelos, tus aspiraciones, tus preocupaciones. Lo más íntimo de ti conoce el Señor. Entonces Dios quiere tener una relación personal contigo. Quiero invitarle a inclinar su rostro, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Y si en esta noche alguien nos visita por primera vez y todavía no conoce a Dios,
O alguien nos mira a través de la transmisión y no conoce todavía a Dios y quisiera conocer a Dios. A lo mejor tiene un conocimiento intelectual, un conocimiento teórico, un conocimiento de datos. Déjame decirte que necesitas tener un encuentro con Dios, una relación con Dios íntima. Y eso se logra solamente y únicamente a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es Dios, pero que vino al mundo a morir en una cruz por ti y por mí, a derramar su sangre, a satisfacer las demandas, porque nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Y por eso Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. Pero en Jesucristo tenemos abogado, podemos tener redención, salvación, vida eterna. Ven a Jesucristo, entrega tu vida al Señor. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado. En realidad es muy amplio. ¿Quién eres tú? Queremos conocerte, Señor, cada día de nuestra vida, cada momento, cada minuto, tener una relación contigo. Bendice a tus hijos en esta noche que han venido a este lugar y a aquellas personas que no te conocen, atráelos a ti. Mediante el poder de tu evangelio, Señor, y por la obra del Espíritu Santo, quien compense al pecador. Yo sé, Señor, que tú harás tu obra y tu palabra no volverá vacía. Gracias, Señor, te damos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.